Lo que se me demora en cargar. Listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces, vamos a tomar nuestro software de Illustrator como un software para editar, para editorial. ¿Listo? Entiéndase por la editorial cualquiera de los elementos que sean legibles. En este caso, que sea algo que tenga que ver con lectura. No importa si es una página web, no importa si es un libro impreso, no importa si es una revista impresa o digital o un periódico impreso o digital, ¿cierto? Hablo solamente de esos tres elementos, pero pues hay muchos más. Existen los volantes, existe una cantidad de piezas gráficas dentro del diseño, que es lo que vamos a ver dentro de esta editorial 2, ¿cierto? Dentro de este curso, porque pues no nos podemos enfocar solamente en revistas y periódicos, sino realmente necesitamos enfocarnos en una gran cantidad de piezas, ¿cierto? Entonces, esa gran cantidad de piezas siempre las vamos a generar a partir de archivo nuevo, ¿cierto? Ya todos conocen archivo nuevo de Illustrator, o los que no lo conocen, pues aquí se los presento. Simplemente vamos a archivo, le decimos nuevo, y dentro de esto vamos a encontrar una cantidad de parámetros que tiene Illustrator, ¿cierto? Que son el ancho, el alto, los sistemas métricos, que en mi caso ya están modificados hacia centímetros siempre, porque pues es el sistema métrico que manejamos todos aquí. En este caso me sale por defecto tamaño carta, entonces aquí al lado vamos a encontrar los tamaños estandarizados cartas, ¿cierto? O los que yo más utilizo generalmente. Entonces van ahí a encontrar una gran cantidad, algunos ya están personalizados o otros simplemente porque los utilizamos continuamente, nos van a aparecer aquí en esta ventanita donde estoy moviendo el cursor o donde estoy navegando, ¿cierto? En este caso con las últimas versiones de Illustrator, pero pues igual casi todos tienen del 2019 en adelante. Aquí vamos a encontrar carta, carta, carta o personalizados dependiendo de lo que yo necesite en este caso, ¿cierto? Porque dependiendo de lo que yo necesite. En este caso, cualquier medida o cualquier estándar que yo pueda utilizar, pues va a servirme para generar esa diagramación, ese editorial. Si yo estoy haciendo una pieza gráfica a un tamaño carta, pues simplemente le pongo el tamaño. Lo personalizo aquí en la parte derecha, donde vamos a encontrar ancho y alto, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir a un trabajo, bueno, voy a hacer no una revista convencional, que es tamaño carta o tamaño oficio, ¿cierto? Que es tamaño legal, sino voy a hacer una pieza específica. Puedo hacer una revista, un volante, algún elemento específico. Entonces le doy un ancho y un alto. El ancho, digamos que en este caso voy a poner un ejemplo de 20 centímetros y un alto de 25 o 27 centímetros de altura, ¿cierto? Entonces estamos trabajando en este caso un formato vertical, ¿cierto? Si ven que la orientación aquí automáticamente cambia a vertical. Se puede trabajar también apaisado dependiendo de las necesidades que yo tenga. Entonces aquí yo ya no tengo que cambiar el tamaño de lugares, ¿cierto? Pasar los 20 centímetros para altura y al ancho los 27, sino aquí simplemente hago clic sobre estas miniaturas de vertical y horizontal y ahí automáticamente se intercambian estos elementos. ¿Listo? ¿Qué más vamos a encontrar acá? Ustedes ya conocen esta pieza, ¿cierto? Esta parte, algunos, pero no la conocen enfocada directamente a la diagramación. Por eso la estoy repitiendo en este momento. Mesas de trabajo. Entonces, las mesas de trabajo vendrían a ser las páginas en las que yo estoy trabajando. El número de páginas en las que yo estoy trabajando. Puedo trabajar con una página, 2 páginas, 3 páginas, o si estoy haciendo un libro, pueden ser hasta 100 páginas. En ese caso, si estoy trabajando un libro, sí es ideal trabajar en InDesign, porque InDesign ya les va a ayudar mucho con ese tema de la diagramación de tantas páginas, pero en este caso, como estamos hablando de revistas, periódicos, estamos hablando de una cantidad de páginas limitadas, pueden ser hasta 20, 30, 40 páginas.
pero pues ya eso tendría un peso dentro de Illustrator que pues va a ralentizar un poco el computador, pero en este caso, como vamos a trabajar solamente la diagramación, vamos a hablar de pocas páginas en este caso. Vamos a generar 4 páginas. Siempre vamos a generar números que sean, se me fue la palabra, múltiplos de 4, perdón. Siempre tienen que ser múltiplos de 4. ¿Por qué? Porque estamos hablando de impresión en este caso. Estoy hablando de un material impreso que tendría que ir por cuartillas. Ya más adelante les explico exactamente qué son las cuartillas y cómo funcionan y por qué este tema del múltiplo de 4. Si ya estoy hablando de revistas digitales, no importa el número de páginas, no necesariamente tienen que ser múltiplos de 4, pero sí que sean pares, para que me pueda generar una doble página, ¿cierto? Que yo pueda abrir mi revista digital y pueda tener una doble página en mi pantalla. ¿Listo? Entonces, voy a dejar por ahora 4 páginas, ¿cierto? En mis mesas de trabajo. Voy a dejarlo de forma horizontal, ¿listo? Y voy a entrar aquí a donde dice sangrado. Estos sangrados son importantes porque son los que me van a permitir ver la cantidad de espacio que me va a generar un margen fuera del tamaño que ya tengo acá, que es de 27 por 20. Esto es casi que un tamaño carta. Entonces, este sangrado simplemente es lo que va a sobresalir de las imágenes dentro de mi pieza diagramada. Aquí vamos a colocarle, simplemente, vamos a colocarle 0,5, que en este caso, si lo estamos hablando en centímetros, vendrían a ser 5 milímetros, ¿cierto? Eso vendría a ser el 0,5. Si estoy hablando de un centímetro, la mitad vendrían a ser 5 milímetros. ¿Listo? ¿Qué más vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar modo de color en opciones avanzadas. Esto lo van a encontrar así. Y van a decirle opciones avanzadas o más ajustes. ¿Listo? Cualquiera de esos dos que vayan a utilizar, pues nos va a abrir una ventana diferente, ¿cierto? En este caso, más ajustes me abre la ventana antigua, la que se usaba antes. Vamos a cancelarla aquí un segundito. Y vamos a decirle opciones avanzadas. En opciones avanzadas, vuelvo y repito, como la clase pasada que les expliqué, si vamos para impresión, nos vamos con un perfil de color CMYK, que eso es cian, magenta, amarillo y negro, ¿cierto? Esto vuelvo y lo explico para los que no lo saben, ahorita más adelante, en las siguientes clases lo vamos a ir trabajando. Alta resolución, ¿cierto? En este caso, 300 píxeles por pulgada. Si voy para pantalla, 72. ¿Sí ven que aquí el Illustrator automáticamente me está diciendo cuál es la salida? Alta, impresión, media, que sería para pantalla, pero para una pantalla ya muy grande, un 4K o algo así, y para pantalla normal a 72 píxeles por pulgada. Ya 36 sería para algunos dispositivos móviles, pero son algunos dispositivos móviles que tienen pantallas muy, muy pequeñas. ¿Listo? Bueno, en este caso voy a dejarlo como viene por defecto, CMYK, 300 dpi y modos de previsualización por defecto. No voy a mover nada de esto porque no voy a cambiar ni a píxeles ni a sobreimpresión, sino como viene por defecto el vector en Illustrator. Ahora sí le digo más ajustes. Aquí en más ajustes, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una ventana donde vamos a tener una cantidad de ítems y elementos iguales a los que ya tenía acá en esta otra ventana. Aquí simplemente me van a especificar elementos ya muy puntuales como nombre del archivo, en este caso le puedo poner revista 001, ¿cierto? Ya estoy hablando de una mesa de trabajo con 4 páginas y aquí ya me va a permitir ver o me va a preguntar cuál va a ser la disposición y la lectura de estas páginas, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir que sea de izquierda a derecha de forma descendente, que es este primer botón que tengo acá, o
de arriba hacia abajo, de forma descendente también, o las 4 páginas que se vean alineadas hacia la derecha o hacia abajo, ¿cierto? O cambiar el diseño de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda en este caso, si lo necesito. Entonces aquí me cambiaría ya la disposición. Esto para lo que hablamos la vez pasada, que eran temas de escritura, que hay algunas culturas que escriben de derecha a izquierda y pues por eso los programas se adecúan a todos estos temas. ¿Listo? Nosotros como escribimos de izquierda a derecha, él está automáticamente habituado a eso. Lo vamos a dejar básico, que quede de forma descendente, así como leemos de izquierda a derecha de forma descendente, o sea, el primero que tenemos ahí. O el otro que se utiliza habitualmente es el que queda de arriba hacia abajo simplemente. ¿Listo? Esto para ir organizando todas las páginas y todo lo que tenemos dentro de ese espacio de trabajo. Entonces, cualquiera de estos dos, los que están en las puntas, podemos utilizarlos y se nos facilita bastante el trabajo. Vamos a hacerlo más sencillo y lo vamos a dejar en el último, que es de arriba hacia abajo, la lectura de todos los 4 documentos o las 4 mesas de trabajo o los 4 objetos que tenemos acá, ¿cierto? ¿Qué pasa en este caso? Cuando estamos trabajando de esta forma, se nos deshabilitan las columnas, ¿cierto? Y nos pregunta solamente el espaciado del trabajo. Cuando tenemos una cuadrícula por filas, él me está preguntando acá las columnas, pero son las columnas en las que van a estar ubicados estos espacios de trabajo. No van a ser columnas de trabajo para diagramación, ¿cierto? O sea, aquí no estamos hablando de columnas de diagramación, sino columnas en las que quede organizado el espacio de trabajo. Por eso aparecen estas columnas acá. Y el espaciado entre las páginas que estoy creando. ¿Listo? Vuelvo aquí. Ya se desactiva porque solamente me va a hacer una columna y cada uno de estos documentos va a estar separado por 0,7 milímetros. ¿Listo? Bueno, área de recorte personalizada, en este caso, que es el tamaño del archivo, 27 por 20 centímetros, la orientación, el sangrado, superior, inferior, izquierdo y derecho. Aquí está encadenado todo, por eso todos tienen el mismo valor. Y los mismos valores que encontramos aquí por defecto de modo de color o perfil de color, el rasterizado, que vendrían a ser los píxeles por pulgada, PPPs, píxeles por pulgada, y que es para impresión, todo, CMYK 300 dpi y modo de previsualización por defecto. ¿Listo? Entonces vienen a ser simplemente más opciones, pero pues son algunas opciones muy específicas ya de orientación y eso para las mesas de trabajo con las que estamos trabajando. Básicamente esa es la diferencia entre esta ventana que estoy moviendo y esta otra ventana que estoy moviendo. ¿Listo? Pero básicamente son lo mismo. Aquí ya le decimos crear documento. Aquí también van a encontrar plantillas. Las plantillas son las que se pueden trabajar directamente, que estén guardadas en sus computadores. Plantillas como elementos básicos que vamos a encontrar, ya sea tamaños de dispositivos móviles, páginas, revistas o cosas que ya me generen una cantidad de elementos específicos. Entonces, digamos que si yo activo plantillas, en este caso, pues simplemente me va a abrir otra ventana nueva y me va a preguntar plantillas en blanco o cuáles de estas que vienen por defecto dentro de Illustrator, ¿cierto? ¿Esto cómo viene? Esto viene por defecto cuando se instala el programa. Si no hay nada acá es porque el programa tiene algún problema o simplemente no es legal. Pero en general siempre se instalan todas estas cosas por defecto. Entonces aquí ya vamos a encontrar unos tamaños estandarizados, ¿cierto? Tanto el tamaño como la cantidad de páginas o el formato en sí ya va a venir estandarizado, perdón. Artículos de papelería, bolsas para regalos, cajas, camiseta, caras de CDs, elementos de, espérenme aquí, que es lo que dice, de impresión, etiquetas, folletos, promocionales 1 y 2, sitios web y menús para DVDs, tarjetas de visita, tarjetas de invitación, titular de anuncios o titular y presentaciones, ¿cierto? O sea, es un elemento bien limitado, pero pues me permite generar plantillas,
¿cierto? Las plantillas se pueden crear y se pueden personalizar, ¿listo? Todas estas plantillas son completamente personalizables y las podemos nosotros crear desde cero y a partir de esos elementos podemos generar nuevas plantillas con las cuales vamos a trabajar o con las cuales vamos a ir generando ya sea nuestras revistas, periódicos o piezas como volantes o piezas gráficas que estemos trabajando dentro de nuestro medio digital. ¿Listo? Aquí voy a darle cancelar porque esto no lo vamos a utilizar todavía. Vamos a generar nuestros espacios de trabajo desde cero generalmente. Listo. Crear documento. Listo. Aquí ya nos crea el documento, ¿sí ven? Ya tenemos nuestro primer documento con el cual podemos empezar a trabajar. En este caso, viene a ser un documento con 4 páginas, como lo estamos viendo ahí, con 4 páginas, con un sangrado de 5 milímetros. Entonces, voy a tomar aquí en la barra de herramientas la herramienta lupa, ¿cierto? Y voy a hacer un zoom de alguna de estas páginas. Listo, ya tengo una página aquí encajada en mi espacio de trabajo. Siempre voy a encontrar mi espacio de trabajo de esta forma. Aquí yo lo estoy trabajando con los aspectos esenciales clásicos. Vamos a pasarlo a aspectos esenciales, al nuevo, ¿cierto? Para que todos lo conozcan de una vez. Restaurar aspectos esenciales, listo. Este es el aspectos esenciales nuevo. Ahorita o después lo pasamos al clásico para que sea más fácil trabajar todo este tema. ¿Listo? Bueno, entonces, ya estamos previsualizando nuestro espacio de trabajo. En este caso, este espacio de trabajo nos va a permitir hacer cualquier tipo de edición, ya sea de imagen o texto, ¿cierto? Y aquí nos muestra con esta línea roja ese sangrado. Entonces, hasta ese borde rojo pueden llegar las imágenes. Oye, profe, perdona por interrumpir. Señor, cuéntame, tranquilo. Hacer una pregunta, verás, es que en varias veces durante tu clase, cuando estábamos en tu clase, a mí me apareció también esas flechas, pero es cuando está muy, digo, esa línea roja, pero es cuando está muy como pequeño, cuando está grande, esa línea roja por lo general me aparece. A veces son simplemente elementos de previsualización dentro del espacio de trabajo, porque digamos si aquí yo le digo que me lo reduzca mucho, ¿cierto? Al punto de desaparecer dentro de la pantalla, lo único que me permite ver son esas líneas rojas, ¿cierto? Por eso a veces el mismo software resalta los documentos o los espacios de trabajo para que se puedan visualizar. Esto cuando están muy pequeños. Entonces, digamos que en este caso ya no lo puedo reducir más, ya el software no me deja más, y ya me muestra una mesa de trabajo, que es la parte gris más oscura, muy amplia, donde yo puedo meter una cantidad de elementos. Ya si los elementos se salen de acá, ahí sí se pierden del espacio de trabajo totalmente. Si los mantengo acá en la parte gris oscura, siempre van a ser imprimibles o no imprimibles dependiendo de lo que yo decida. Si no, pues simplemente son mi espacio de trabajo donde puedo colocar cosas como un escritorio normal que coloco hojas, lápices, todo alrededor de mi escritorio y tengo un espacio de trabajo específico, que en este caso viene a ser mi página, el espacio específico de trabajo y el resto de elementos vienen a ser el espacio del escritorio. Pero ese tema de esa línea roja es solo previsualización, ¿cierto? Es solamente para previsualizar el documento, ya sea porque lo reducimos mucho o porque tienen estos sangrados que me informan que hasta ahí pueden llegar las imágenes de los objetos. ¿Listo? Bueno, como estamos trabajando la parte de diagramación, vamos a solamente enfocarlos en las herramientas de texto, que es esta que acabo de aislar. ¿Cómo aislamos las herramientas o cómo trabajamos nuestras herramientas? Siempre vamos a tener nuestra barra de herramientas aquí en la parte izquierda. Ya yo les había contado pues la analogía que hacíamos siempre, que las herramientas son la cartuchera, donde guardamos todo lo que tenemos para dibujar, lápices, plumas, pinceles, borradores, todos estos temas. Y en la parte derecha pues yo tengo la maleta donde cargo el cuaderno, las hojas,
y todos estos elementos con los que trabajo en este caso. ¿Listo? Esa es la analogía más simple para definir un software de estos. Ahora, esta herramienta de texto es la que vamos a utilizar habitualmente, junto con las herramientas para recortar o las herramientas para mover objetos en este sentido de la diagramación. Vamos a encontrar que los objetos que tenemos o los elementos que tenemos, los vamos a ir manipulando de acuerdo a la cantidad de herramientas que tenemos acá. Si ustedes se fijan bien, con respecto a los aspectos esenciales del software, cuando lo estamos trabajando con el antiguo tiene una cantidad mayor de herramientas acá en la parte izquierda. Cuando lo trabajamos con la nueva, con el nuevo espacio de trabajo, reducen la cantidad de herramientas. ¿Por qué hicieron esto? Porque este software, Illustrator, ellos lo están enfocando para tabletas, para dispositivos móviles o para computadores muy pequeños de pantalla. Entonces, para solucionar ese tema y no tener que, pues, literal, crear un software nuevo o crear una aplicación nueva, están modificando la que ya existe y la están adecuando para dispositivos móviles. Y por eso esta opción de las herramientas ahora se ve mucho más pequeñita. ¿Sí ven que se ve más reducida? Si yo la pongo en los aspectos esenciales clásicos, ¿sí ven que se agranda? ¿Por qué? Porque nos cambiaron una cantidad de elementos que en este caso no es que no estén, todos están, todas las herramientas siguen existiendo, pero no están previsualizadas constantemente. ¿Listo? Entonces ahí... Una pregunta, profe. Cuéntame, Santiago. O sea, que eso lo hicieron para que no tengan que crear otro Illustrator y pues que cada año pues hagan ya eso, o sea, pues crear otro... Claro, ahí ya no tienen que crear un programa nuevo, un Illustrator nuevo para tabletas, sino ya adecúan el que existe. ¿Y qué están haciendo? Están unificando todo. Entonces, si usted aprende a manejar Illustrator desde un iPad o desde una tableta, cuando lo coja en un computador va a encontrar la misma interfase y le va a ser más fácil aprender o manejar el software, ¿cierto? Porque estaba pasando eso. Digamos, a mí, ¿qué me pasó? Cuando me pasaron toda la tableta, como que no encuentro las herramientas, como que ya no tengo esto de archivo, edición, objeto, texto, seleccionar, o sea, ya no tengo estos menús de acá arriba, ya no tengo todas estas herramientas, ya me reducen la cantidad de herramientas, pero es simplemente que las ocultan por espacio, ¿cierto? Es para optimizar el espacio de trabajo y volver mucho más amigable el programa, ¿listo? Es por esa la razón que reducen todo este tema y toda esta cantidad de elementos dentro de lo que se está haciendo. Ahora, todos estos elementos y todas estas herramientas, pues simplemente son las básicas, que son mover, ¿cierto? Vamos a verlas así muy por encimita, a recordarlas. Vamos a encontrar la herramienta de selección, que nos permite seleccionar un objeto específico, la herramienta de selección directa, que nos permite seleccionar puntos específicos de un objeto, en este caso los nodos, las plumas, en este caso la pluma normal, vamos a encontrar la herramienta curvatura, que es otra pluma muy parecida a esta, pero que se trabaja de forma continua, no por nodos. La herramienta rectángulo, que son las figuras básicas, y recuerden que cuando tenemos un triangulito en la herramienta, ¿cierto? Cuando tenemos este triangulito acá en la herramienta, este triangulito pequeñito, al lado inferior derecho de cada una de esas herramientas, es porque tiene subherramientas en su interior. Entonces, si yo hago clic sostenido ahí en esa herramienta, me van a aparecer las subherramientas que tiene este objeto. En este caso, la herramienta rectángulo contiene elipses, polígonos, estrellas y segmentos de líneas. ¿Y qué más? Una pregunta, profe, qué pena. Cuéntame. ¿Por qué algunas herramientas, o digamos que en este caso unas figuras no tienen como una, ya como esto, como una, ay, perdón, esto como una letra específica para poderlo ya usar directamente? No tienen un atajo de teclado.
Porque eso, ¿por qué no? resulta que los atajos de teclado no se pueden utilizar en las tabletas, porque no tenemos teclados. El teclado nos ocupa media tableta en la pantalla. Entonces, muchas veces esos atajos de teclados los están reduciendo al mínimo. Entonces, se van solamente a las herramientas principales, en este caso, pues la de mover o la de selección, que es la letra V, la letra A, la letra P para la pluma, la M para rectángulo. Antes, dentro de la misma rectángulo, la misma letra funcionaba para el resto de subherramientas, pero en este caso, si ve que ya no, ya me las están subdividiendo para que yo vaya utilizando como herramientas específicas, ya sea un rectángulo, un círculo, que son dos elementos completamente diferentes, pero pues no me los dejan como la misma letra para no tener confusiones de pronto con alguien que escoja el software que no lo conozca bien. Puede tener confusiones. Entonces están como subdividiendo muy bien las letras para una herramienta específica y pues no alcanza para todas las herramientas, porque pues ustedes saben cuántas letras tiene un alfabeto, ¿cierto? Sí, pero ¿Cuántas? 27. Ok. Entre 27, ¿sí? Sí, profe, 27. Entre 27 y 29 dependiendo del alfabeto. Recuerden que hay ñes, elles, ls, doble ls y demás, ¿cierto? Entonces, tenemos ese número limitado de letras. Ya después de eso empiezan a tener puntos, comas, símbolos que también se pueden utilizar como personalización de las herramientas, pero pues va a ser mucho más confuso. O números, ¿cierto? Entonces ya uno coloca un 1, un 2, un 3, pero eso ya es personalizando la herramienta en específico. Por eso las letras son tan limitadas y por eso ya no aparecen letras para todos los objetos en específico. Igual, como este tipo de herramientas, recuerdan que se pueden aislar. Entonces yo abro las subherramientas y me vengo aquí a la parte exterior de las subherramientas y voy a encontrar una barrita con una flechita hacia la derecha también, ¿cierto? Ahí se resalta cuando me paro sobre ella. Hago clic sobre esta y me aísla las herramientas y subherramientas que tiene ese objeto. No se están yendo de acá, ¿cierto? Simplemente las estoy aislando. Si lo vuelvo a hacer, pues vuelve y me saca el mismo cuadrito. O sea, yo no estoy cerrando ni abriendo nada. Si cierro este cuadrito, no se me desaparecen las subherramientas de acá tampoco, ¿cierto? O sea, ahí siempre van a estar. Es un tema de flujo de trabajo simplemente. Es un flujo de trabajo, es un tema con el que podemos mejorar los flujos de trabajo. Es solamente para eso que las tenemos ahí. Esas subherramientas, pues simplemente al aislarlas, pues ya las podemos trabajar y ya las podemos utilizar dentro de nuestro espacio de trabajo. Ahora, cuando yo utilizo cualquiera de estas herramientas, pues simplemente hago clic sostenido dentro de mi espacio de trabajo y voy a tener un resultado, ¿cierto? Ya sea un cuadro, un círculo, un triángulo o cualquier elemento con el que yo esté trabajando. Todas estas formas básicas, pues simplemente son formas con las cuales yo puedo, ya sea diagramar, encapsular o colocar imágenes, o puedo modular o modificar cualquier tipo de elemento, ¿cierto? Entonces, no necesariamente siempre voy a utilizar el tamaño total de la foto o la foto completa, o no voy a utilizar espacios de trabajo comunes o habituales, sino voy a crear espacios de trabajo con los cuales yo puedo generar específicamente pues resultados completamente diferentes, ¿cierto? Entonces ahí es donde ya vamos a entrar en los apartados de los menús superiores acá, en esta parte que estoy modulando, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, archivo. Dentro de archivo ya, pues si todos o algunos manejan algunos software, saben que van a encontrar casi que los mismos elementos. En este caso, crear un nuevo archivo, nuevo desde plantilla, que eran las plantillas que les mostraba ahorita, abrir archivos recientes, lo último que se haya abierto o se haya trabajado, pues aquí este nos muestra
que es lo que hemos hecho generalmente. El bridge, que es un previsualizador para poder ver las miniaturas de los archivos o los archivos que contienen. Cerrar, guardar, guardar como, ¿cierto? Que esto es habitual. Todo esto, vuelvo y repito, como siempre, separado por cajas, cajas que me permiten tener en cuenta cuáles son las herramientas o los elementos que estoy teniendo dentro de estos menús desplegables. Entonces aquí vamos a encontrar cerrar, guardar, guardar como. Bueno, ahí ya ustedes pueden ir leyendo cada uno de estos. Buscar en Adobe Stock, esto si tienen pago esto, si no, pues eso no lo utilizan nunca. Colocar, extraer elementos desde el exterior, o sea, estamos importando objetos, fotos, textos o cualquier tipo de elemento que esté en el exterior de Illustrator, o sea, que no pertenezca a Illustrator, lo podemos importar hacia él por medio de colocar, pero pues estoy hablando solamente de imágenes o elementos que se puedan visualizar o previsualizar, como un formato JPG, PDF o un Word, algo así por el estilo, ¿cierto? Me lo exporta completo a la plataforma en la que estoy trabajando. Exportar, esa es la salida para lo que estábamos hablando. Entonces aquí llegamos a una pregunta que nos hizo Santiago el martes, ¿cierto? ¿Se acuerda que usted decía que no encontraba el guardar para web? Sí, 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 sí. Mírelo aquí, ¿sí? De que Sí, señor. yo le había dicho que de pronto era que lo habían pasado a exportar, efectivamente. Se encuentra aquí, exportar, y aquí va a encontrar guardar para web heredado. ¿Esto qué hace? Esto simplemente reduce el tamaño del archivo y lo convierte en un archivo a 72 dpi, no importa si yo lo había trabajado a resoluciones altísimas para impresión y demás, no, automáticamente me lo convierte en un archivo para web, le baja la resolución a las fotos, me automatiza un tema de los textos, me los vuelve mucho más livianos y me hace todo un Y trabajo. también el color, ¿cierto? Correcto, el perfil de color me lo cambia, me reduce la cantidad de colores y todo me lo adecúa para bajar el peso y para optimizarlo para web, ¿cierto? Entonces la optimización es todo eso que está haciendo ese guardado para web. Entonces ahí es donde lo va a encontrar. Secuencias de comandos, estos comandos pues ya son guardar comandos como automatizando. Entonces guardar PDF, SVG o Flash, ¿cierto? Flash ya no existe, pero pues ahí lo siguen exportando. Los PDFs ya son los que conocen y los SVG, que son los archivos de código para HTML5 o para páginas web. ¿Listo? Ajustar documentos es mover o modificar este mismo documento que ya tengo ahí abierto, ¿cierto? Yo lo puedo ajustar por acá, entonces yo le digo ajustar documento. Y John, perdón, Una pregunta. una Cuéntame. pregunta. Es que Felipe pregunta que, ¿y eliminar? ¿Cuál sería eliminar? Eliminar dentro de lo que estamos viendo ahorita, ¿cierto? Espérame un segundo, ya pasamos. Sí, señor, sí, señor. Listo. Entonces, dentro de archivo, eliminar, ¿dónde estaba eliminar? ¿Dónde está el eliminar? ¿Dónde lo vieron? Perdón. No, sino que él preguntaba, decía, Pero, ahora tú no, es que él preguntaba ahí en archivo, como estamos Tú diciendo que contaste archivo, guardar, elimina. guardar cómo, entonces él me decía, bueno. ¿y eliminar dónde está? Guardar, guardar como, guardar una copia, guardar como plantilla, cerrar o eliminar específicamente no, pero sí se puede pues borrar los elementos, a eso me refiero con eliminar, que yo puedo tomar un objeto y borrarlo, simplemente, Cerrar. No, borrarlo. Aquí tengo seleccionado cerrar, pero no, con eliminar me refería a eso, a Ah, borrar el objeto o a eliminar todo el archivo en específico. Pero pues ya lo hago cerrar el archivo y sin guardarlo. ¿Listo? bueno, sí, señor. Gracias. Es básicamente eso, que dentro de cuando yo cierro, si no le doy guardar, pues ¿Cerrar? está eliminando todo el objeto. Cuando cierra, se elimina todo. Pero entonces, no estamos ahorita cerrando nada, pues ahí queda. Ah, Exacto. ¿Listo? Bueno,
Entonces vamos a encontrar todos esos elementos, ajustar documento, que este es bien importante porque a veces necesitamos mover o cambiar algún aspecto específico de los elementos que estamos trabajando. Entonces, digamos aquí nos aparece este cuadro de diálogo que dice ajustar documento y es básico, ¿cierto? Entonces nos pregunta unidades métricas, listo, centímetros o sistemas métricos, centímetros, listo. Si lo quiero cambiar o lo necesito cambiar porque me quedó en milímetros o píxeles cuando inicié el trabajo, pues aquí es donde lo puedo cambiar. Editar mesa de trabajo, ahí sí ya estoy cambiando o estaría cambiando el espacio de trabajo en específico. Aquí son elementos muy simples para modificar. Cuando ya le digo editar mesa de trabajo, me cambia la previsualización de todo el espacio, ¿cierto? Y ya me aparece esta columna aquí al lado, que se llama propiedades. Esto en la interfase nueva. En la interfase antigua, recuerden que aparece acá arriba en la parte superior todo ese menú. Vuelvo y repito, por el tamaño de los dispositivos móviles ya lo convirtieron en una columna en este caso. Por eso aparece aquí al ladito. ¿Listo? Entonces, en propiedades vamos a encontrar en X, en Y, la posición del archivo, o sea, donde está ubicado, en alto y ancho y alto del archivo, que en este caso son 27 por 20, y el número de mesas de trabajo. Entonces aquí puedo aumentar y colocar más mesas de trabajo si lo deseo, o puedo cambiar o redimensionar los espacios de trabajo en los que estoy modulando o modificando objetos en este momento. ¿Listo? O puedo eliminar espacios de trabajo. Entonces, si no necesito 4 espacios de trabajo, yo simplemente le digo, bueno, bórreme ese espacio de trabajo. Ah, miren, listo. Ahora quedé ya con solamente 3 espacios de trabajo. O si necesito uno nuevo, pues simplemente le digo, créeme una mesa nueva de trabajo. Entonces, aquí me la coloca al lado, ¿cierto? Pero este objeto se puede cambiar de espacio y yo la puedo pasar a donde la necesito, aquí abajo, ¿cierto? Aquí simplemente la coloco donde la necesito y la llevo a donde la requiero en este caso. Ahí pues simplemente me renumera o me genera una numeración nueva dentro de cada una de estas mesas. Ahí se van viendo numeritos, entonces 03, mesa de trabajo número 4, 02, por lo que ya tenía creada una encima de todo, que era la mesa de trabajo 1, que era la 00 en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces, esto en cuanto a los ajustes del espacio de trabajo. Para salir de acá, pues simplemente oprimimos la herramienta de selección y listo. Ya salgo de ese modificador del espacio de trabajo. Siempre tienen que salir de él, porque si trabajan sobre ese espacio, probablemente se les va a estar moviendo el canvas o el espacio de trabajo general, ¿cierto? O sea, el canvas es todo esto que tengo blanco como espacio de trabajo. ¿Listo? Y ahí vamos a ir encontrando diferentes elementos dentro de estos menús desplegables. Entonces, eso es en cuanto a archivo. Eso es como lo principal, ¿cierto? Modo de color del documento, ya eso ya lo sabemos, MYK o RGB, información del archivo, que es información que me va a botar sobre el número de páginas, tamaño, perfiles de color y demás, y después imprimir, que ya pues es el básico de impresión, la acción de imprimir el objeto. ¿Listo? Bueno, vamos a encontrar también edición. Dentro de edición, pues ya ustedes saben que vamos a encontrar unas herramientas básicas, copiar, pegar, ¿cierto? Buscar, reemplazar, correctores de ortografía, editar colores, ajustes preestablecidos de acoplar elementos, transparencias o impresiones, ¿cierto? Dentro de estos objetos, ajustar colores, asignar perfiles, si los tienen, los perfiles son para los colores y pues estos varían dependiendo del país. Entonces hay unos perfiles para Japón, otros para China, otros para Estados Unidos, otros para Rusia. Generalmente son países muy grandes o potencias los que manejan un perfil diferente. Esto lo hacen porque ellos mismos producen sus máquinas para impresión. Pero en este caso Colombia, pues nadie fabrica estas máquinas, sino que las compramos a estos países o a países más desarrollados
les compramos las máquinas, entonces nosotros tenemos que adecuarnos a esos perfiles de dónde es la máquina. Si es de Japón, entonces pues tiene un perfil diferente. Pero eso ya lo hace el impresor. ¿Listo? Ahí ya estamos hablando de impresión y eso ya lo hace el impresor directamente. Nosotros le entregamos un archivo y él ya lo modifica al perfil que necesite para su impresión. Métodos abreviados de teclado, que son todos estos atajos de teclado que veíamos ahorita, que cada una de estas herramientas tiene una letra que lo representa. Entonces, ahí en edición, en métodos abreviados de teclado, lo que van a encontrar es eso. Cómo cambiarlos o cuáles son los que ya tienen asignados cada una de las herramientas específicas dentro de mi software. Entonces, si yo hago clic ahí, métodos abreviados de teclado, voy a encontrar que la selección es la V, la selección directa es la A, ¿cierto? Y ahí me va a aparecer la letra asignada para cada una de estas herramientas. Entonces, si lo quieren ver, véanlo, pero yo les recomiendo que no le vayan a hacer ninguna modificación por ahora a estos atajos de teclado. Los dejamos como están habitualmente porque son universales. Para todos los computadores esto se volvió universal, entonces los atajos de teclado son los mismos para todos. Una pregunta, profe. Donde esté. Señor. Si yo quisiera ponerle pues un atajo, ella pues a una herramienta, ¿se podría hacer? Sí, claro. Entonces, digamos ok. que nosotros como tenemos la ñ, muchas veces podemos colocar la ñ como para alguna herramienta en específico, ¿cierto? Pero eso en nuestro caso. Pero digamos que si usted se va para un computador que está en Estados Unidos o que alguien tiene con teclados para inglés, su letra ñ ya no le va a funcionar con esa herramienta, porque ya la letra ñ no existe para ese computador, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que no los modifiquen, no los cambien por ahora. ¿Listo? Eso ya lo hace uno cuando ya conoce todo el software y ya es su estación de trabajo y solamente trabajo yo ahí y soy el que la conozco. O sea, nadie más va a tocar esa estación, puedo hacerlo. Listo, entonces vamos a encontrar todos esos valores por defecto dentro de las herramientas. Ahí también van a encontrar comandos de menú, que son estos menús que tenemos acá arriba, ¿sí ven? Son los mismos, Illustrator, archivo, edición, objeto. Entonces, ¿qué hay de edición? Miren, esto es lo de edición y estos son los atajos de teclado para eso. Para estos atajos de teclado siempre vamos a tener una combinación. Entonces, digamos que copiar, pues Control C o Comando C si están en Mac. Pegar, Control V, como está acá, ¿sí ven? Entonces, siempre vamos a encontrar lo mismo. Eso ya está estandarizado, eso ya es universal y funciona de la misma forma para todos los dispositivos, ya sean móviles o computadores que conozcamos. ¿Listo? Después de eso vamos a encontrar objeto. Dentro de objeto vamos a encontrar una cantidad de herramientas. Aquí sí son literalmente herramientas que podemos trabajar como transformar, agrupar, desagrupar, expandir y que son herramientas que vamos a ir trabajando más adelante. Recuerden que muchas de estas herramientas solamente se activan cuando tenemos objetos dentro del espacio de trabajo. Textos, que esta es muy importante porque aquí es donde vamos a estar más metidos en la parte de textos, donde vamos a encontrar todas las opciones de fuentes, alinear, insertar, colocar y demás elementos dentro de todos estos textos que podemos ir modulando o modificando. ¿Listo? Vamos a encontrar seleccionar, también seleccionar objetos, elementos que tenemos dentro del espacio de trabajo, los efectos para Illustrator y los efectos heredados de Photoshop, que en algunos casos los podemos utilizar, pero no es algo habitual. ¿Listo? Ver, que nos va a permitir ver una cantidad de elementos que tenemos dentro del espacio de trabajo, como cuadrículas, guías y elementos de este tipo. Y ventanas, que nos muestra, recuerden que siempre que se nos pierde alguna herramienta, vamos a ventana y la recuperamos. Si no está chuleada es porque está oculta o no está activa en este momento, ¿cierto? Entonces, por eso hay unas que no están chuleadas, está solamente propiedades, que es como el básico que me genera todo lo que tengo aquí. Propiedades, capas, biblioteca, ¿cierto? Entonces, si me paro aquí en capas, en la parte derecha, voy aquí a ventana, si ven que se activan capas,
Ahorita estaba activado solo propiedades. Entonces, dependiendo de las herramientas que yo tenga activas aquí en mi espacio de trabajo, pues se van a ver reflejadas aquí en ventana. ¿Qué más vamos a encontrar en ventana? Aquí este primer apartado que dice revista 001, que es el nombre de mi archivo, o sea que aquí también voy a encontrar los archivos que yo tenga abiertos dentro del espacio de trabajo. Y también vamos a encontrar ayuda, que es una herramienta que nos comunica directamente con el soporte de Adobe, ¿cierto? Pero para eso necesitan una sesión abierta y para eso necesitan estar inscritos en el programa. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, señora, hasta el momento no. Listo. Entonces, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy.